este nuevo video de SAS, denominado Cuestionario a aplicar a los órganos rectores de infancia de los países para implementar el Comentario General número 19 sobre presupuestos públicos. La primera versión fue presentada y discutida el 2 de septiembre del 2021 y esta es una nueva versión para el curso de formación de inversión en infancia que organiza SAS junto con el Instituto Interamericano del Niño de la OEA. Este cuestionario sirve para dos cosas: para proponer a los órganos rectores de infancia de los estados la implementación del Comentario General 19 y a la vez para que las organizaciones de la sociedad civil hagan el seguimiento del avance. El lema que nos anima en este cuestionario es los niños primero en los presupuestos públicos. Este cuestionario ha sido desarrollado en base a la revisión de una amplia bibliografía que podemos proporcionarla, a la revisión de videos, la toma de testimonios, la revisión de experiencias sobre inversión en infancia en muchos países de América Latina, con la participación de interesados en redes y la participación de un colectivo de intercambio, y a futuro en una red de autoaprendizaje sobre el tema para América Latina. Este cuestionario tiene 40 preguntas que abordan los diferentes temas del Comentario General 19. Algunos son recogidos de documentos anteriores, como otros comentarios generales, o de los aportes del día del debate sobre el tema que fue realizado el año 2007. Empecemos por el primer tema, la primera pregunta general. Luego de la aprobación del Comentario General 19 en julio de 2016, el Estado ha difundido, capacitado y asumido como parte de la Política Nacional de Infancia. Pregunta 2. Plan de implementación. Se ha diseñado con la participación de los niños, niñas y adolescentes y las instituciones vinculadas a la defensa de los derechos de los niños un plan de implementación del Comentario General 19. Pregunta 3. Estudios. ¿Existen estudios serios y regulares sobre la evolución en el tiempo y proyecciones de la vigencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? 4. Diagnóstico. En el país se ha desarrollado un diagnóstico integral sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes y se mantiene actualizado con los respectivos indicadores y que es de conocimiento público. Pregunta 5. Obligaciones mínimas. Este es un aspecto nuevo que introduce y desarrolla el Comentario General 19. Se han definido para el país las obligaciones fundamentales mínimas e inmediatas que el Estado debe asegurar a todos los niños en su calidad de garante de derechos de los niños. Este documento debe ser preciso y concreto y definir cuáles son esas obligaciones mínimas. Podemos tomar como por ejemplo el documento de BOBA, que incluye a niños desde la gestación hasta los 3 años. Hay 26 servicios o condiciones que deben tener los niños como parte de estas obligaciones mínimas. 6. Marco macroeconómico multianual. Los países, antes de la aprobación de los presupuestos públicos, preparan un documento que suele llamarse marcos macroeconómicos multianuales,
y o proyecciones económicas, que son la base para la elaboración de los presupuestos públicos y se definen los acápites específicos sobre la situación de los niños y su proyección. Se incluyen en estos marcos macroeconómicos un capítulo sobre la situación de los niños en estas proyecciones. Pregunta 7. A propósito de la pandemia COVID-19. En el escenario de la pandemia COVID-19, se han tomado medidas importantes para atender a los niños y adolescentes afectados directa o indirectamente, es decir, hay planes específicos que incluyen el tema de presupuesto público y recursos para atender estas demandas, estas necesidades. Pregunta 8. Observatorio sobre infancia. En el país funcionan regularmente y con recursos un observatorio de la situación de los niños y las políticas públicas, por supuesto con recursos del Estado y su participación. Pregunta 9. Impactos de las políticas públicas. En el país hay la normatividad y recursos públicos que permitan estudiar y o verificar el impacto de las políticas públicas, especialmente las políticas económicas, sobre los derechos de los niños y adolescentes, porque ya es aceptado y reconocido internacionalmente que en las políticas públicas, especialmente económicas, se decide la suerte de millones de niños, más aún en esta coyuntura. Pregunta 10. Exclusión e inequidad. ¿Hay en el país políticas públicas que busquen reducir las diferencias, exclusiones y demandas de los niños que son afectados por la exclusión y la inequidad? Pero no declaraciones, sino medidas específicas, presupuestos por resultados, planes con indicadores, con responsables y por supuesto con recursos. Aquí tenemos un primer paquete de 10 preguntas. Segundo paquete. Niños, niñas y adolescentes pobres, vulnerables y con necesidades especiales. ¿Hay en el país estudios específicos y recursos sobre la situación de pobreza, vulnerabilidad, exclusión y marginación de los niños? Es decir, estudios que den información de detalle de la condición de los diferentes grupos de niños en su situación de vulnerabilidad y o con necesidades especiales. Pregunta 12. Informes al Comité de Derechos del Niño. En los informes quinquenales que el país presenta al Comité de Derechos del Niño se incluye un capítulo específico sobre los recursos públicos destinados a la infancia, con indicadores, con resultados concretos. Pregunta 13. Programas presupuestales. En el país se han desarrollado como parte de la formulación de los presupuestos públicos los denominados programas presupuestales por resultados y presupuestos participativos referidos a los derechos de los niños, con políticas, hitos, indicadores y recursos y resultados concretos a alcanzar en la vigencia de los derechos de los niños. Pregunta 14. Planes de infancia. ¿Existe en el país un Plan Nacional de Promoción de los Derechos de la Infancia a nivel nacional, a nivel subnacional y locales y por grupos específicos de niños? Pregunta 15. Indicadores. En el país se ha desarrollado como parte de las políticas públicas un paquete suficiente o mínimo de indicadores para el seguimiento de los derechos de los niños y particularmente para el destino y movilización de recursos, y son indicadores e información
que se mantiene actualizada y es pública? 16. Este tema es absolutamente importante. Costeo de planes. ¿Existen y se utiliza alguna metodología validada de costeo de los planes referidos a la infancia que sean la referencia para asignar recursos públicos y por ende la preparación de planes de inversión a largo plazo y en el tiempo? Es decir, una vez que se realiza, que se formule el plan, se estima cuánto cuesta poner en marcha ese plan. Y si es que se prepara un plan de inversiones, de cuántos recursos se van a destinar, y en los presupuestos públicos se va atendiendo ese plan de inversiones. Hay metodologías en desarrollo, como por ejemplo la CEPAL, que utiliza promedios, o UNESCO, o la metodología costo-calidad de Brasil, o el simulador desarrollado por SAS que se llama Full y que ha sido aplicado para varios casos, como educación, como primera infancia, como adolescentes en conflicto con la ley. Es decir, se costean los planes para saber cuánto se demanda de recursos y eso permite saber cuánto se asigna, cuánto falta por asignar para lograr la vigencia plena de los derechos de los niños. 17. Visualización o taxonomía. En el país se ha desarrollado y está en funcionamiento la visualización actualizada de la inversión de la infancia en los presupuestos públicos y la aprobación de los códigos o cadenas presupuestales. Es decir, de todo el destino de recursos del presupuesto, ¿se sabe qué parte se destina para los niños? Lo cual supone una reestructuración, una reelaboración del presupuesto público, de tal manera que se sepa cuánto está destinando el Estado para los niños. Esta metodología es ampliamente conocida, desarrollada desde hace muchísimos años, y UNICEF tiene materiales específicos de la aplicación de esta metodología que se llama visualización o taxonomía de la inversión pública en los niños. 18. Ampliaciones presupuestales. Hay normativas o antecedentes de incluir en las ampliaciones presupuestales y o redireccionamiento de recursos a los niños. ¿Por qué es importante este tema? Porque a lo largo del año hay cambios en el presupuesto, ya sean ampliaciones presupuestales, redireccionamiento o cambios importantes. En esos cambios, en esos nuevos destinos, hay normas que definen que se deben destinar parte de esos recursos para los niños, que deben ser parte de los planes de inversión, de los planes de infancia. La experiencia de Perú en ese sentido, bastante interesante. Pregunta 19. Recursos no gastados. Hay normas que señalan que el destino de los recursos presupuestales no gastados, especialmente de ministerios o instancias vinculadas a los niños, deben destinarse a favor de los niños. Por ejemplo, destinando esos recursos a un fondo de infancia y redistribuyéndolo para programas específicos, no solo anuales, sino multianuales, porque uno de los argumentos que se utiliza es no hay recursos, pero si hay recursos que no se gastan y hay recursos disponibles, se pueden destinar para los niños. Pregunta 20. Transparencia y rendición de cuentas. ¿Considera usted que hay un alto grado de transparencia y rendición de cuentas sobre el tema de inversión de infancia por parte del Estado? Es decir, el Estado presenta información, la hace pública, por ejemplo, a través de los sistemas de información presupuestal.
actualizados y que sean de conocimiento público. Hay países donde esto funciona regularmente y uno puede saber al día cuánto se está destinando, cuánto se ha ejecutado, cuánto falta por ejecutar. Aquí tenemos entonces un segundo paquete de 20 preguntas para ver la implementación del comentario general 19. Tercer paquete de 10 preguntas. Confluencia. ¿Existen en el país instancias o espacios de coordinación y confluencia de las instituciones públicas y privadas que trabajan por los derechos de los niños y adolescentes a nivel nacional, subnacional y local, y a estas instancias el Estado destina recursos y hay la obligación de funcionarios públicos de participar? Este tema es absolutamente importante. La Organización Mundial de la Salud ha comprobado en más de 158 países que cuando hay concurrencia, confluencia de instituciones que trabajan a favor de los niños en el tema de salud, con el mismo grupo meta, con los mismos espacios y estas instancias funcionan, los impactos alcanzados no solo se suman, sino se potencian. Es decir, solo el encuentro y las relaciones y coordinaciones y actividades que empiezan a desarrollarse entre quienes trabajan por los niños tienen grandes impactos. No estamos hablando de destinar más recursos, solo que coordinen, que confluyan, que se encuentren. Este tema es bien importante y es un aporte de la Organización Mundial de la Salud. En el Perú funciona una instancia muy interesante que se llama el Colectivo de Infancia. Pregunta 22. Recomendaciones del Comité de Derechos del Niño en sus visitas quinquenales, cada 5 años. Se aplica y se busca atender las recomendaciones de las visitas del comité periódicamente en este tema concreto de recursos para los niños, de presupuestos. 23. Regresividad. El Comité de Derechos del Niño en el comentario general señala que cuando hay situaciones de emergencia, situaciones de crisis, el Estado debe compensar, debe evitar la regresividad de los derechos, acceso a bienes y servicios que han tenido los niños. La pregunta es, ¿hay experiencias de reducción de presupuestos asignados a los niños? Y si estos existen, ¿se establecen medidas compensatorias para revertir y recuperar y seguir avanzando? Y la coyuntura del COVID es sumamente interesante para demostrar si esto funciona. 24. Judicialización. Palabra que asusta un poco. En el país es posible presentar expedientes judiciales ante los tribunales con el objetivo de asegurar la vigencia de los derechos de los niños, como en el caso de la permanencia de las adolescentes embarazadas en los colegios. Es decir, es posible ir ante los tribunales a que el Estado se obligue a cumplir, a garantizar esas obligaciones mínimas. La experiencia de Colombia y otros países es sumamente interesante y vale la pena revisar. El nombre técnico es judicialización. También se habla de exigibilidad. Sigamos. Pregunta 25. Parlamentos. ¿Existen en el país comisiones o grupos de parlamentarios para promover los derechos de los niños y que participen activamente en los procesos de aprobación del presupuesto? Las experiencias de Paraguay y Perú son muy interesantes, y también los programas de capacitación a parlamentarios que UNICEF ha desarrollado en el caso del Perú. Existen materiales también sobre este tema.
26. Contraloría y Defensoría. Normalmente las Contraloría y Defensoría tienen poca relación con niños, pero el comentario general 19 señala que estos deben participar. La pregunta es, ¿en su país la Contraloría Nacional y la Defensoría incluyen en sus funciones el cumplimiento de los aspectos referidos a la inversión en infancia, en particular los referidos al comentario general 19, más allá de los temas de corrupción? Bien interesante el caso de Perú, donde la Contraloría hizo un estudio sobre la reducción de los conocimientos de los niños, de los aprendizajes, a propósito de la pandemia COVID-19. 27. Evaluaciones. Se realizan periódicamente estudios de evaluación de los impactos de las políticas públicas, en particular las políticas económicas, sobre los derechos de los niños. 28. Sistematizaciones. Se realizan periódicamente estudios y sistematizaciones de las mejores prácticas a favor de los niños y se comparten entre las instituciones públicas y privadas, porque la experiencia de una institución es la base para otras instituciones, aplicando este concepto de gestión que es el benchmark, no empezar desde cero, sino desde las mejores prácticas, que a veces pueden ser lecciones aprendidas en negativo, ¿no? 29. Rendición de cuentas. Hay normatividad en el Estado en el sentido de la obligación de rendición de cuentas y transparencia en los avances en la ejecución de los planes de infancia, pero no solo en general, sino referidos al tema de presupuestos públicos y de recursos. En el Perú se hace regularmente, aunque hay algunas limitaciones. Pregunta 30, referida a eficiencia, eficacia, equidad y corrupción. ¿Existen esfuerzos, medidas y políticas concretas para mejorar la eficiencia, la eficacia, la equidad y eliminar la corrupción en los presupuestos públicos a favor de los niños? Es un tema bien importante, ya que en muchos programas sociales hay distorsiones y recursos mal utilizados o con impactos muy bajos. Este tema, en nuestra modesta opinión, merece ser trabajado con mucho más detalle. Hay aportes, pero hay algún nivel de rechazo a trabajar el tema. Solo se piensa en más recursos y no en la mejora de la eficiencia, la eficacia, la equidad y la corrupción. Con esto tenemos un tercer paquete de preguntas para la implementación y el seguimiento del comentario general 19. Tercer paquete, taxonomía ex ante. En las propuestas de proyectos de presupuesto que el Poder Ejecutivo presenta ante el Parlamento, se incluye el análisis de los resultados propuestos de cambio en la taxonomía de los recursos para el Estado, es decir, cómo mejoraría el destino de recursos para los niños con la aprobación del presupuesto, de tal manera que los parlamentarios que aprueban el presupuesto sepan en qué se está avanzando, a qué se están destinando recursos y qué resultados concretos se obtienen. Es decir, se trata de hacer un esfuerzo de taxonomía o visualización proyectada. Este tema debe ser presentado junto con el proyecto de presupuesto ante el Parlamento y el Parlamento analizarlo. Pregunta 32. Y seguimos con el Poder Legislativo. El Poder Legislativo, quien aprueba el presupuesto, tiene el personal y los recursos para realizar un análisis serio y detallado y realizar propuestas y recomendaciones para el proyecto de presupuesto que afecta a los niños.
Es decir, tenemos equipos en el Poder Legislativo que puedan abordar el tema, o es un tema manejado en forma superficial. 33. Audiencias. Seguimos con el Parlamento. En el Parlamento se realizan audiencias, consultas y análisis de la taxonomía por cuenta propia o de terceros para el análisis del proyecto de presupuesto y cómo va a afectar a los niños. Es decir, hay la participación de quienes trabajan por los derechos de los niños en el proceso de discusión y aprobación del presupuesto en los parlamentos. 34. Preparación, información. El Poder Legislativo tiene la preparación, información y capacitación de parte de los legisladores para estas tareas, para el análisis del presupuesto, del proyecto de presupuesto. La experiencia de UNICEF en Perú, muy interesante. Hubo todo un proceso de capacitación y formación a los parlamentarios en el tema de infancia. También algo semejante se ha hecho en Nicaragua y Paraguay. 35. Información sobre niños, niñas y adolescentes. Se prepara y se dispone de información accesible y comprensiva para los niños y los defensores de derechos de los niños para el análisis del proyecto de presupuesto y las comisiones especiales del Congreso que van a opinar y tomar decisión en el tema del presupuesto para infancia. 36. Referido a la cooperación técnica financiera internacional. En los recursos de estas fuentes se incluyen programas directamente para los niños, niños y adolescentes. El caso de Bolivia es muy interesante porque se estableció que un porcentaje, una parte de estos recursos deberían destinarse para los niños. No conocemos de otra experiencia. 37. Movilización de recursos. En los estimados de visualización o taxonomía se incluyen los recursos de endeudamiento externo e interno, canje de deuda, aporte de los bancos centrales y otros recursos que no sean los recursos fiscales para ver cuánto se destina de recursos para los niños. Esto supone un cambio en la visión sobre los recursos que se destinan a los niños. No solo ver el presupuesto público, sino la movilización de recursos. Y este tema es sumamente importante porque en la actual coyuntura de la pandemia se han destinado recursos muy importantes y solo nos hemos concentrado en el tema de presupuesto. Al respecto tenemos un video interesante que se puede analizar. 38. Temas fiscales. En las políticas públicas fiscales se incluyen destinos específicos para los niños. Es decir, estamos hablando de la aprobación de impuestos, tasas, arbitrios y otras contribuciones que tienen como destino específico para los niños. Es decir, ir más allá del principio de manejo presupuestal de caja única, ¿no? Hay otros recursos que se destinan para fines específicos y por qué no primero para los niños. Este tema nos parece también bien importante el análisis de los temas fiscales. 39. En el país se han desarrollado programas, presupuestos por resultados para grupos particulares de niños. Es decir, hay programas específicos con hitos, con indicadores y con recursos para determinados grupos meta de niños, por ejemplo, para los niños en situación de calle, para eliminar la desnutrición crónica, para anemia, para niños que necesitan cuidado o para niños que están en conflicto con la ley. Hay la pretensión en algunos países de que la mayoría de presupuestos se organicen bajo la forma de presupuestos por resultados. Este tema nos parece muy importante porque permite vincular destino de recursos con resultados, con vigencia de los derechos de los niños.
La pregunta 40. Se han aprobado dispositivos específicos referidos al destino de recursos fiscales y otros, como operaciones de canje de deuda interna o externa, impuestos y ampliaciones presupuestales para los niños. Este tema ya lo hemos visto antes, pero pensamos que es importante. Hay otro tema adicional, hay una serie de preguntas adicionales, como por ejemplo, estudios que permitan determinar qué impactos tienen las políticas económicas sobre los niños. En los proyectos de inversión productiva se hacen estudios de impacto ambiental. ¿Por qué no hacer estudios o permitir que se hagan estudios sobre qué impactos tienen para los niños? Esto puede ser operacionalizado, se pueden establecer protocolos, sistemas para que se realice. Pero estas 40 preguntas permiten la implementación del Comentario General 19 y el seguimiento, ¿no es cierto? Estamos seguros que hay preguntas adicionales, nos pueden escribir, que hay particularidades en los países y que deben incluirse. Añada las preguntas propias de la situación del país, nos pueden escribir. Y queremos decirle que SAS asesore la implementación de este instrumento y esperamos sus aportes para mejorar esta guía. Cada una de estas 40 preguntas ha sido obtenida de la revisión del Comentario General 19. Aquí tenemos una tabla de los acápites de donde hemos obtenido las preguntas. También nos hemos referido a otros documentos como el día del debate, otros comentarios generales y otros aportes. Así que cada pregunta tiene su fundamento. Si quieren más información, pueden escribir a SAS. Aquí tienen los correos de Martín Ochoa y Jorge Oroza. Esperamos que les interese este documento y que lo puedan estudiar con paciencia y calma. Y si lo aplican, nos escriben. Un saludo.